RND 30 del 2015, la misma que modifica la RND 1910, dice nación a los agentes de retención como agentes de información, debiendo aceptar el formulario 110 versión 4 generado por el dependiente, utilizar el aplicativo Mis Facturas, opción agente de retención. Entonces acá nos dice que cualquier trabajador que nos presente el formulario 110 versión 4, estamos obligados en aceptarle, no podemos rechazar. Así no necesite presentar su 110, así no sea sujeto a retención de RCIVA, así gane un salario mínimo nacional. Igualito, tenemos que recibirlo. Y debemos aprobar, aceptar y aprobar si ha cumplido todos los requisitos, ingresando al portal tributario aplicativo Mis Facturas, como agente de retención. Disposición adicional tercera, se modifican los subnumerales 3.9, 3.10 y 3.11 del anexo 1 del régimen general de la RND 1033-2016, que son sanciones por incumplimiento a deberes formales, ¿no? Entonces, con dicha RND, con la 10-2025, se está modificando dichos aspectos por envío de planilla tributaria versión vigente a través de los medios y formatos establecidos. En el caso de que no enviará, 500 UFBs para persona natural y 1000 UFBs para persona jurídica. Cuando se ha enviado fuera de plazo la planilla tributaria, 100 UFBs para personas naturales o empresa unipersonal y 200 UFBs para personas jurídicas. En el caso de que se enviara planilla tributaria rectificada posterior a los 30 días, 50 UFBs para las empresas unipersonales y 100 UFBs para personas jurídicas. Entonces son nuevas reglas para las sanciones. Disposición adicional cuarta. Se sustituye el texto planilla tributaria versión 2 por planilla tributaria versión 3 en los artículos 5 y 8 de la RND 1019-2010. Dice, quinta, se prorroga hasta el vencimiento del periodo noviembre de 2020 del RCIVA, de acuerdo al último dígito del NIT, el envío de la planilla tributaria versión 3 para los periodos septiembre y octubre de la gestión 2020. Y realmente es una pena. ¿Por qué, queridos colegas? Resulta que no existe forma de enviar en este momento la planilla tributaria versión 3 porque existe todavía errores. Y cuando queremos enviar la planilla tributaria versión 2, de la misma forma te dice que no está de acuerdo a las cantidades de columnas aceptadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, existe error, no podemos enviar en este momento. Seguramente está en etapa de modificación el portal tributario. Por lo tanto, nos otorgan una prórroga de los periodos septiembre y octubre hasta el último dígito de NIT para el periodo noviembre, que sería en el mes de diciembre a declarar, ¿ya? Pero ojo, acá no está prorrogando el formulario 608, mucho ojo. Entonces, nomás vamos a llenar, tenemos que llenar nomás el formulario 608 y declaramos, porque en eso no hay problema, puedes declarar. Lo único que te va a quedar atrás prorrogado es el envío de la planilla tributaria versión 3. Disposición transitoria primera. Los sujetos pasivos del RCIVA dependientes excepcionalmente podrán utilizar el formulario 110 versión 3, perdón, para los periodos septiembre y octubre. Entonces, queridos colegas, nuestros trabajadores dependientes que presentan su formulario 110 todavía pueden llenar para el mes de septiembre y octubre, hasta este 20 de octubre, por ejemplo, para este periodo, llenar en el facilito. Normal, siguen llenando el facilito. No se preocupen de ya enseñarles, explicar, reunirles, reuniones y darles cursos, cómo llenar, cómo ingresar, porque la verdad es que muchos colegas estaban preocupadas toda esta semana. ¿Y ahora qué hacemos? Porque dice que ya no va a funcionar 110 versión 3.
directamente el 110 versión 4, ¿no? Entonces todavía no se preocupen. Este octubre más les aceptaremos el formulario 110 versión 3 a nuestros dependientes. Y de la misma forma, de los periodos septiembre y octubre, nosotros vamos a consolidar mediante el aplicativo Facilito el archivo DEC de los formularios 110 versión 3 recepcionados, ¿no? Entonces, nomás seguimos normal. Lo único que cambia es el envío de la planilla tributaria obligatoriamente en la versión 3 y la declaración jurada del 608 en versión 4. Segunda, los agentes de retención que por defecto de la disposición transitoria primera recepcionen el formulario 110 versión 3 deberán enviar al SIN a través de la opción impuestos.gov.bo el archivo consolidado envío de la información reciba de la oficina virtual del portal web de Servicios de Impuestos Nacionales con extensión DEC, ¿no? Lo que ya les expliqué. Entonces recibimos 110 versión 3, consolidamos en el facilito el archivo DEC y la vamos a cargar desde la opción envío información RCIVA, ¿ya? Hasta el periodo noviembre, ¿no? Que sería de septiembre, octubre, hasta el vencimiento de NIT en el mes de noviembre. Disposición transitoria tercera. Nos dice, cuando el agente de retención realice el envío o corrección de la planilla tributaria por periodos anteriores, o sea, decir, ¿qué significa esto? Si nos hemos olvidado enviar planillas tributarias del mes de, yo qué sé, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2019 o 2020, tenemos que ya enviar obligatoriamente en la planilla tributaria versión 3. Si tenemos que rectificar planilla tributaria del año 2014 o 2015 o 2016, tenemos que rectificar con la planilla tributaria versión 3. Ya no ni con la versión 1 ni con la versión 2. Directamente con la versión 3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que establece en dicha normativa en la disposición transitoria tercero. Disposición transitoria cuarta. Cuando el agente de retención presente una declaración jurada original rectificatoria del formulario 608 versión 3, por periodos anteriores a la vigencia de la presente resolución, deberán utilizar el 608 versión 4. De la misma forma, si debemos corregir y rectificar 608, yo que sé, del año 2019 o de anteriores meses, tenemos que nomás rectificar ya con el formulario 608 versión 4, porque 608 versión 3 ya no se encuentra vigente en este momento. Disposiciones derogatorias, derogado artículo 6 de la LND 103015, segunda, derogado artículo 3 de la 1910, ¿no? Disposición final única, la presente resolución entra en vigencia a partir de la publicación, que era en el mes de septiembre. Plazo de declaración en formulario 608 versión 4, el empleador deberá enviar la planilla tributaria y declarar el formulario 608 versión 4, ¿no? Los términos de NIT sigue lo mismo del 13 al 22, de acuerdo a la terminación del NIT. Formulario 110 versión 4, algo que debemos considerar cuando vamos a recepcionar el formulario 110 versión 4. Dice, debemos verificar la fecha, muy importante. Máximo deben entregarnos hasta el día 20 de cada mes, a menos que el día 20 sea un día sábado, un día domingo o un día de feriado. Entonces, como máximo nos entregarán con fecha hasta el día siguiente hábil, ¿ya? Eso, ¿dónde? En la fecha. A ver, vamos un ratito, por favor. ¿Dónde vamos a ver la fecha? Acá está. Este es el 110 versión 4. Esta fecha de acá. Aquí está. Lugar, dice día, mes, año. 15 de octubre de 2020. Entonces, esa fecha debe llevar máximo hasta el día 20 de cada mes. Respaldo de facturas adjuntas en original. Debemos verificar que todas sean originales, excepto aquellas impresas que son
electrónicas en línea o las facturas virtuales, ¿no? Respaldo de medio fehaciente de pago para bancarización, que son facturas iguales o mayor a 50,000 bolivianos. Debemos verificar el respaldo. El formulario 110, versión 4, impreso y firmado. Validar el formulario 110, versión 4 en el portal aplicativo Mis Facturas. Ahí debemos validar, debemos verificar que sea el mismo contenido, ¿ya? Aprobar o rechazar desde el portal aplicativo Mis Facturas. Entonces, ese es el deber de la persona responsable del que va a recibir el formulario 110 versión 4. Traslado de saldo a favor del dependiente de RCIVA, ¿no? Entonces debemos verificar antes de emitir su certificado que el saldo a favor del dependiente siempre sean presentadas y declaradas en el formulario 110, porque si se acuerdan, queridos colegas, hasta el mes de abril o periodo abril del 2019 hacia atrás, muchos han acumulado crédito fiscal y tienen 100,000, 200,000, 500,000 de crédito fiscal en el CIVA, simplemente por la diferencia de los 4 salarios mínimos nacionales, ¿no? Que son de 5 años, de 8 años, de 10 años atrás, ¿no? Siempre han ido acumulando, acumulando, acumulando. ¿Quién? El que ha errado, la persona encargada, responsable de preparar la planilla tributaria. Entonces debemos verificar esa parte. Saldo a favor al 31 de mayo de 2020, que sean presentación, formulario 110. El saldo a favor se encuentra en la planilla tributaria versión 3. Entonces, cuando un trabajador se retira, debemos verificar que en la planilla tributaria se encuentre desvinculado y a la vez que diga si tiene un saldo a favor de dependiente para poder emitirle el certificado saldo a favor. Uso de saldo a favor del dependiente de RCIVA en anterior empleador, ¿no? Entonces, cuando viene un nuevo trabajador, nos otorga o nosotros creamos su código de cliente nuevamente, su código de dependiente nuevamente, porque va a ser el mismo, no le cambia el sistema, le asigna el mismo y verificamos si tiene saldo de crédito fiscal o no tiene saldo de crédito fiscal, ¿no? Cuando no existe aún el traslado reconocido del saldo a favor del RCIVA en el nuevo empleador, se puede utilizar para el descargo de su RCIVA, de su prima anual que le vamos a pagar, o de una vacación remunerada por el retiro, ¿no? Lo que les explicaba hace rato ya en el proceso de los casos prácticos. Agente de retención formulario 604. ¿Cuándo utilizo el 604? También les dije que ya no se utiliza. Cuando se realizan gastos de pasajes o viáticos para los trabajadores, gastos de refrigerio para el personal, otros pagos que no sean ordinarios, estipendios u honorarios a directores y síndicos, sí las voy a registrar en el 604, en ese caso, porque no se encuentran, no son parte de la planilla de sueldos, ¿ya? Por pago de alquiler de bien inmueble para uso de oficinas y dependientes extranjeros, alquiler de inmueble, alquiler de maquinaria, en esos casos sí voy a usar el 604, en el resto ya no, ¿ya? Y el llenado del 604, les mostraré así de rápido antes de que se cumpla la hora, en la planilla tributaria, cuáles son los cambios y en qué nos afecta o cómo debemos utilizar y aplicar. A ver, un momentito, por favor. Tengo 5 minutos, por favor. Listo. Ahora sí. Ya. Esta es la planilla tributaria. Vamos a disminuir un poco. La planilla tributaria versión 3, ¿ya? Hasta la columna W, hasta ahí, sigue siendo lo mismo. No se modificó nada. A partir de la columna X, ya existen modificaciones. A ver, demos una breve repasada. Ahí está. El importe, nosotros registramos el importe en montos de ingreso neto. A ver, vamos a suponer, lo voy a eliminar.
¿Listo? Entonces borra todo. Ahí está, ¿no? Y acá vamos a asignar, por ejemplo, de 9.000, yo qué sé, 7.500, 6.000, 5.200, 3.500, 2.000, ¿no? 2.340, no sé. Listo. Ya. Esas he ido registrando, ¿ya? A medida que registramos, por ejemplo, acá hemos registrado, apenas registro uno, automáticamente se debe habilitar los dos salarios mínimos, ¿ya? Entonces, cuando se habilitan un importe, por más que sea inferior a los dos salarios mínimos, acá se debe registrar en la columna K obligatoriamente los dos salarios mínimos. Luego viene el importe sujeto impuesto a base, imponible. Nos vamos a la columna M, impuesto RC/IVA determinado, y el 13% de dos salarios mínimos nacionales, que es N acá. De la misma forma, por más que fuera inferior la celda anterior en la columna M, debemos registrar obligatoriamente el 13% de los dos salarios mínimos nacionales. Si no existe un importe anterior, se deja igual en cero, ¿ya? Porque normalmente tienen ese problema. Resulta que a toditos lo hemos pegado, los 552, pero en la columna M ya está cero. Entonces, por lo tanto, cuando quieres cargar la planilla tributaria, te sale error. En la columna N existe una diferencia con la columna M sobre el 13% de dos salarios mínimos, ¿no? Ese tipo de errores te sale. Y luego tenemos la columna formulario 110. Ahí vamos a llenar los datos que corresponden del formulario 110. Si no presenta 110, entonces 0. Y si solamente existen saldos a crédito fiscal, a ver, vamos a ver acá. Pongamos 8.000. Listo. A simple vista, ninguno de mis trabajadores presenta 110 y ninguno es sujeto a retención. En este caso, por más que tuviese 10, 20, 30, 40, 50 trabajadores y ninguno percibe mayor a los 4 salarios mínimos nacionales, no voy a ser sujeto a declarar el 608 ni presentar el formulario 110. Pero si una persona apenas me presenta el formulario 110, digamos, esta persona que gana 2.100, me presentó y es valor de más 2.500 por punto 13. 325, ese es su crédito fiscal que me presentó. A partir de ese periodo, todos los demás meses voy a empezar a declarar, ¿no? Y acá debo registrar saldo de crédito fiscal mes anterior. Cada mes voy a declarar ahí, ¿no? Hasta ahí todo es igualito que el anterior, que la versión 2. ¿Dónde varía esta parte? Pago a cuenta 7RG y formulario 110, casilla 465. Esta, la Y y la X. La Y especialmente. Le daremos una breve revisada. Ese es el formulario. Vamos a ver. Ese es el formulario 110 versión 4. Muchos preguntaban, ¿cómo voy a saber ahora qué factura es? Decían, ¿cómo voy a saber cuál de mis facturas dice hecho en Bolivia o es producto nacional? Y muchos colegas, es la verdad, ¿no? Nos escribieron y preguntan, dicen, licenciado, si ha comprado productos nacionales, si ya puedo determinar el IVA, el 16, perdón, este importe, ¿dónde está? Acá está. El 15.6%, así decía, ¿no? Y se les explicaba, de acuerdo a la RND tal, al decreto supremo 4098, dice que tienen que cumplir requisitos, ¿no? Es que uno piensa que apenas ya compra producto nacional, ya estás beneficiándote, pero no es así, estimados colegas, ¿ya? El sistema automáticamente va a detectar, por ejemplo, acá, lo único que nos pide es el NIT, número de factura, número de autorización, fecha, importe de la compra, código de control y tipo de factura. Una vez que verifica el sistema esos datos, automáticamente te arroja acá. Dicen, de determinación del pago a cuenta. Dice, monto de
Otras facturas y facturas electrónicas, código 26, valor de 11.783. Monto de facturas producción nacional, 0. Entonces el sistema automáticamente identifica. No necesitas tú decir, esta factura es producto nacional y tú llenas el 15.6%, porque acá no te pide el importe, solamente te dice el importe total de la compra y no así el porcentaje, ¿ya? Determinación del IVA, código 115 dice código 26 por el 13%, código 26 de los 11.783 por el 13%, 1.532. Determinación del pago a cuenta, productos nacionales, dice. Código 116, código 113, ¿cuál es 113? Monto, facturas, producto nacional, que está en 0 en este momento, por el 15.6%, y ahí se registra el 15.6%, y la sumatoria de ambas es el valor para compensar en el formulario 608. Enseguida les muestro, ¿ya? ¿Dónde debo llenar los 1.532? Dice código 693. Nos vamos a la planilla tributaria. Me voy a ir, acá está. Ahí está. Formulario 110, 13%, casilla 693. ¿De dónde voy a trasladar acá? Del formulario 694, del que dice código 693.532. ¿Ya? Ese importe voy a trasladar. Entonces aquí digo 1.532. Listo. Esa es su compra. Y luego me voy a los de 7RG. En mi caso, en el formulario 110 versión 4, no tengo ninguno 7RG, porque a la fecha no sé si ya existe algún contribuyente que ha sacado su NIT de 7RG, o tal vez ninguno todavía existe por los requisitos, ¿no? Porque tienes que preparar, no, es un lío. Tienes que sacar tu NIT, tu registro de comercio en funda empresa, tienes que realizar una proyección, ¿no? Entonces tienes que hacer un plan de negocio que llegue a 200,000. Es un caos total. Por ejemplo, acá en E dice detalle de facturas 7RG. Ahí sí, todas aquellas facturas que diga 7RG sin derecho a crédito fiscal, voy a llenar en el bloque de 7RG, ¿ya? Y por lo tanto ahí el importe me va a sumar acá, y luego dice pago a cuenta factura 7RG, código 465 por el 5%. Acá va a estar el 5%, código 465. Verificamos en la planilla tributaria, dice acá, formulario 110, casilla 465. Entonces de acá voy a trasladar. Y como va a ser 0 cada mes, porque rara vez posiblemente compre o no del 7RG, entonces toda esa parte siempre 0 se va a mantener. ¿Cuándo va a estar con importe como esta? Cuando aparezca, ¿ya? Cuando aparezca una factura 7RG adjunto en algún formulario 110 versión 4. En este caso de mes de septiembre y octubre, que van a presentar formulario 110 versión 3, acá todo 0, 0 se mantiene. Y simplemente vamos a tener seguramente saldo o crédito fiscal en la columna AC, ¿ya? Esas son las modificaciones. En el caso que tuviese crédito fiscal del 5%, digamos, yo qué sé, 250, el siguiente mes voy a cambiar al siguiente mes, va a quedar y no se ha compensado, puede existir los dos acá, no hay problema. Y voy a trasladar acá, dice pago a cuenta 7RG, periodo anterior, 250, y acá voy a registrar 0, ¿ya? Eso. Y luego para poder el mismo método, voy a pintar, control C, sin datos de cabecera ni sumatorias, y voy a grabar en una hoja Excel, ¿no? Voy a trasladar una hoja Excel y la voy a grabar como archivo CSV, ¿no? Y eso normal, sigo nomás guardando
guardar como, digo, PLA, barra baja, NIT, barra baja, año, barra baja, 09, por decir, periodo. Y busco el tipo de archivo a grabar. Dice CSV delimitado por comas. Y guardo. Listo, ya lo he guardado. Acá está. Ahí está mi archivo. Pero algo que debo tener cuidado es lo siguiente, estimados colegas. Ya está guardado. ¿Ya? Algo que debo tener cuidado es en mi panel de control. Para cargar, para capturar la planilla tributaria desde el portal tributario para poder cargar, tienes que verificar siempre en tu configuración de región, ¿ya? Configuración adicional. Tenemos que verificar que el separador de listas se encuentre con punto y coma. En este caso está con barra pipeline, por ejemplo. Punto y coma. Voy a cambiar, aplicar y cambio. Aceptar. Listo, ¿qué he hecho? Voy a volver al archivo y voy a volver a abrir. ¿Y qué va a ocurrir? Resulta que así se desconfigura. Se convierte de esta forma. Este archivo ya no me sirve. No voy a poder capturar por nada. Por lo tanto, me voy al archivo original nuevamente. Ya, me voy al original nuevamente. Y lo que voy a hacer es nuevamente Control C, copiar y pegarla sobre encima. Acá me voy y la pego nuevamente. Listo. Ya lo he pegado. Y este signo más tampoco debe haber, entonces debo abrir, ¿no? Listo. Todo está ok, todo está ok. Control G, guardamos y listo. Ahora se ha guardado correctamente. Voy a volver a abrir. Ya está ok. Fíjense, ya está ok, ¿ve? Ya no tenemos problema. Bueno, estimados colegas, se ha cumplido mi hora. Espero que les haya sido de mucha utilidad lo que hemos visto el día de hoy, los casos en cuanto a la presentación sobre el tema que debíamos analizar, ¿no? Bueno, estimado licenciado Ángel, si se encuentra, o hay consultas, Licenciado, hay algunas consultas, le leo, por favor. ok, gracias. El llenado del formulario 110, versión 4, solo es para trabajadores dependientes y los contribuyentes directos como de alquileres y consultores en línea, seguimos con el formulario 110, versión 3, ¿verdad? Así es, estimados. La versión 4, 110 versión 4, solo es para dependientes. Consultores en líneas y alquileres y formulario 510, seguimos con la versión 3 en el facilito. ¿Más preguntas? Sí, adelante, licenciada. Licenciada Gorostiaga, que alzó la mano, puede hacer su consulta, por favor. Así es. Creo que ninguno más, ¿no? Solamente le piden que deje el material en Colegio de Contadores, licenciado. No hay problema, vamos a enviarle. ¿Ya? Vamos a enviar. No hay inconveniente. Bueno, muchísimas gracias, estimados colegas. Agradecido por la invitación. Esperemos poder volvernos a ver en otra oportunidad y esta vez presencial. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Agradecemos de gran manera al licenciado Juan Zapana por su brillante participación y
Esperamos contar con su presencia en futuros eventos, licenciado. Muy amable, gracias.